Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 99, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Desde el mismo momento en que la facción negra hizo su entrada, Galaad se había estado moviendo hacia Neo Helios. Lo entendió muy bien sin preguntarle a Leo. Dado que era probable que Atsuyo Toriyama estuviera allí, su maestro planeaba ir él mismo. Por lo tanto, era natural que su sirviente también se dirigiera al templo flotante. Sin embargo, eso no quiere decir que se hubiera librado de sus oponentes y hubiera huido de la batalla. Fergus era demasiado terco como para dejarlo escapar en primer lugar y Asurbanipal no soltaba un objetivo. Por lo tanto, en lugar de un simple viaje al otro lado, fue más bien campo de batalla. Se movió con Galaad. Por otro lado, ¿realmente debería llamarlo una batalla? Era difícil decirlo ya que su objetivo había cambiado. En lo que respecta a Galaad, estaba tratando de luchar contra los dos sirvientes de Wite tanto como estaba buscando a Leo. La consecuencia directa fue que, en lugar de un poderoso enfrentamiento entre leyendas, su batalla se había degenerado en una batalla entre Fergus y Asurbanipal tratando de mantenerlo en su lugar. Vuelve aquí ahora mismo. Asurbanipal, enojado, disparó una andanada de hilos dorados, pero ni siquiera los que lo alcanzaron le dejaron heridas significativas. El caballero disminuyó la velocidad. ¿Cómo te atreves a huir tan descaradamente, Saber? No estoy huyendo. Estoy corriendo hacia ti, corrigió Galaad. ¿Crees que puedes tomarnos por tontos? La cadena se deslizó hacia Galaad y acabó cogiéndolo por el tobillo. Aún así, no se sintió atrapado. Si ella pretendía retenerlo con fuerza, él simplemente pondría más fuerza en de hecho, aunque ella fuera más fuerte que él, eso no era motivo para no avanzar, así que lo que ocurrió fue que, en lugar de retenerlo, Asurbanipal acabó siendo arrastrado de Trell. ¿Qué pasa con esta persistencia? ¿Es inmune a los ataques mentales? Maldijo mientras intentaba no tropezar. Por una vez, estoy de acuerdo con ella. Fergus había alcanzado a Galaad y se interpuso en su camino para detenerlo. ¿Tienes idea de lo frustrante que es esto? Teníamos en marcha. Quiero pelear más, quiero pelear. Sin embargo, sus gritos sonaban más como la rabieta de un niño. Galaad entendía el concepto de querer terminar lo que uno había comenzado, por lo que podía empatizar con él cierto punto. Pero Leo realmente era su prioridad al final, por lo que no le importaban los sentimientos del guerrero. Parecía que Fergus quería agarrarlo para mantenerlo en su lugar. Tal vez tenía la intención de empujarlo hacia atrás. No importaba de ninguna manera. Tratar de esquivarlo era demasiado esfuerzo, así que Galaad fue quien lo agarró y lo levantó. De alguna manera, terminó en una situación en la arrastraba a Asurbanipal con su pierna y sostenía a Fergus en sus brazos, todo mientras se dirigía hacia su objetivo. No me cargues. No soy tu novia. Gritó Fergus. Bueno. Como eso era lo que pedía, Galaad lo arrojó a la calle. Sin embargo, eso fue solo un revés temporal para el guerrero. Regresó con aún más determinación. Galaad realmente deseaba que pudieran ser un poco más comprensivos. Disminuyó un poco la velocidad, pero fue solo para poder usar la propia cadena de Asurbanipal para levantarla del suelo y arrojarla hacia Fergus. Ella no debió esperarlo porque no ofreció resistencia y se estrelló contra el guerrero con un ruido estridente. Oye, tómate esto un poco más en serio. Fergus había estado un poco más alerta y había logrado atraparla. Hace un minuto nos estábamos destripando perfectamente, ¿qué pasó? ¿Eso es todo lo que nuestra batalla significa para ti? Tú eres el que necesita tomar esto más en serio, se quejó Asurbanipal. Toma esto. Y, sin dudarlo un segundo, Fergus la arrojó hacia Galaad. Te voy a clavar la cabeza en una estaca. Las venas le estallaron por toda la cara. Parecía que ya había tenido suficiente de que la trataran como si fuera una pelota. La cadena se desenrolló del tobillo de Galaad y volvió a ella. Por otro lado, aprovechando el in que le había dado el lanzamiento de Fergus, blandió su espada corta contra el caballero. Galaad la detuvo sin esfuerzo con su escudo. Pero aunque tuvo la oportunidad en ese momento, no devolvió el golpe. Después de todo, esto no era una batalla. Así que, en lugar de eso, saltó desde el techo hacia las calles antes de que ella pudiera atacar de nuevo y siguió corriendo. Por cierto, no era la primera vez. Aunque los dos sirvientes de Wite no consiguieron detenerlo, no era como si Galaad pudiera subestimar a ninguno de los dos.
Estaba tratando de evitar la confrontación para no perder el tiempo, y eso significaba que cambiaría de la azotea a la calle y viceversa para seguir adelante sin obstáculos. También lo obligó a dar varios rodeos, mientras que sus adversarios habían comprendido sus movimientos. Asurbanipal aterrizó delante de él en el interior del callejón y tensó el arco. No había suficiente espacio para pasar de todos modos, así que Galaad saltó. Sin embargo, esto era exactamente lo que ella había estado contando. Cuando el caballero emergió, Fergus lo estaba esperando. Esta vez, no hubo tiempo para defenderse. Galaad recibió un golpe en cabeza y salió volando. Esto no lo detendría. Apenas había sentido nada, así que tan pronto como sus pies tocaron el techo comenzó a correr de nuevo. Sin embargo, a diferencia de sus oponentes, no estaba adaptando su estrategia. Asurbanipal había aprendido de su humillación anterior y había desplegado su cadena para bloquearle el camino en lugar de atraparlo. En general, parecía que ambos se habían dado cuenta de que era más fácil frenarlo manteniéndose por delante de él, en lugar de correr detrás de él. Sea como fuere, de todas formas iba a salir adelante de una forma u otra. Evitar la cadena era bastante sencillo siempre que estuviera al descubierto, el verdadero problema era que Fergus estaba atento a esas ocasiones. Por otro lado, si centraba su atención en el guerrero celta, Asurbanipal podía escabullirse y atacar desde un punto ciego. Ambos tenían un de lucha radicalmente diferente, pero se complementaban bastante bien, aunque no fue perfecto. Por mucho que sus respectivas tácticas funcionaran bien juntas, a veces se interponían en el camino del otro. En ese sentido, parecía menos como si estuvieran trabajando en equipo más como si se estuvieran aprovechando el uno del otro. En esos momentos en los que la cadena bloqueaba accidentalmente a Fergus o cuando este último mantenía a Galaad full a vista de Asurbanipal, el caballero podía abrirse paso con fuerza bruta. Otra cosa que funcionó a su favor fue la diferencia entre sus objetivos. Fergus quería disfrutar de su lucha contra Galaad. Asurbanipal quería eliminar a Galaad. Pero en cuanto caballero, simplemente quería reunirse con su maestro. Era difícil eliminarlo porque se escapaba constantemente, y era lo suficientemente fuerte como para superar la mayoría de ataques. También era difícil simplemente luchar contra él porque no sentía la obligación de hacer lo mismo. Si Fergus estaba a la ofensiva, Galaad podía defenderse de él con un ataque. Si estaba a la defensiva, podía simplemente pasar corriendo junto a él. Tampoco fue perfecto, pero gracias a esta situación inusual Galaad logró llegar al otro lado del arca. Sin embargo, fue cuando se acercaron a la ubicación de Neo Helios que ocurrió inesperado. Mientras los tres luchaban, una onda expansiva los hizo perder el equilibrio e hizo temblar el arca. O tal vez eso solo sucedió alrededor del templo flotante, ya que fue de este último donde se originó. Al principio, eso fue solo una suposición, ya que Neo Helios estaba demasiado bajo para ser visto. Pero si las grietas que se extendían más hacia la ciudad no eran suficientemente convincentes, un momento después resonó una voz. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? En realidad, era más bien como una vibración que reverberaba por el cuerpo de Galaad y que, por casualidad, formaba palabras. Pero, por inesperada e inusual que fuera la experiencia, no podía olvidar esa voz. Acepté seguir ese plan tuyo la última vez, pero ¿de verdad crees que me quedaré de brazos cruzados y observaré? ¿Cuándo hay un espacio tan gigantesco que intenta eclipsar mi resplandor? El suelo empezó a temblar y, poco después, se produjo otra onda expansiva. Estas no resultaron muy peligrosas para los tres sirvientes, gracias a que el arca parecía estar recibiendo mayor parte del daño. Pero ese mismo hecho también era mucho más aterrador que si ellos hubieran sido los objetivos previstos. A su alrededor se oían débiles crujidos. No hay nada ante mí. No soportaré verlo más. Y luego vino el tercer impacto, más violento que los anteriores. Oye. ¿En serio está destrozando nuestra nave? Fergus miró a su alrededor confundido. No es indestructible. ¿De verdad crees que un simple humano podría crear algo que no pueda destruirse? Lo reprendió Asurbanipal. No logré hacerle ni una abolladura. Es tan resistente que es indestructible. No importa lo que creas, esa alimaña realmente está intentando dividir nuestra base en dos. ¿Crees que se hundirá? Fergus miró las fisuras cercanas mientras se acariciaba la barbilla. De todos modos, no se supone que esta cosa flote, así que tal vez esté bien. Puedes preguntarle a tu maestro si tienes tanta curiosidad. Estaba empezando a perder la paciencia con él. En cuanto a mí, eso no es algo que desee verificar cuando ya es demasiado tarde.
Si el arca se hunde, nos quedaremos varados en medio de un océano, y entonces estaremos completamente a merced del culpable. Ahora que su hogar estaba amenazado, el arquero y el sable de blanco habían desviado su atención de Galahad. Si quería escabullirse sin que nadie lo notara, ahora era su oportunidad. Sin embargo, si realmente la aprovecharía era otra cuestión. El simple hecho de pertenecer a una facción diferente no significaba que fuera indiferente a este nuevo peligro inminente. Si el arca se hundiera, afectaría a todos. No podía decir cuánto daño causaría, pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el peor escenario posible podría ser la muerte de Leo y todos los demás en la facción roja. E incluso si de alguna manera se salvaban, la idea de que le sucediera a la facción negra o a la blanca tampoco lo hacía feliz. Tal como había dicho Fergus, la nave blanca era increíblemente resistente. En todo caso, el hecho de que Calígula no pudiera romperla después de tantos ataques era una prueba. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo contra potencia de fuego. Además, Galahad no había olvidado la tragedia de las Azores. Leo, ¿estás bien? Saber. Quiero decir, estoy muerto de cansancio, pero estoy bien. ¿Vas a ir al barco de la facción negra? En realidad estuve allí hace un momento. Su intuición había sido acertada, pero no parecía que Leo fuera consciente de lo que estaba sucediendo, por lo que ya debía estar lejos. ¿Hay algún problema, Saber? Creo que sentí que el suelo temblaba un par de veces, pero no sé si fue el suelo o mis piernas. No, no pasa nada. Lo siento, Leo. Me llevará un poco más de tiempo poder unirme a ti. Estoy aguantando bien por ahora, así que no os preocupéis por mí. Si Leo supiera lo que Calígula estaba intentando hacer, sería una distracción para él. Había venido aquí por su propia razón, así que lo mínimo que Galahad debía hacer era asegurar no tener que preocuparse por más problemas. En primer lugar, era algo de lo que él, como sirviente, se suponía que debía ocuparse. Mientras Leo no estuviera en las inmediaciones, eso era todo lo que el caballero necesitaba para estar tranquilo. Sin decir palabra, Galahad caminó entre los sirvientes de Wite que se peleaban y se dirigió hacia Neo-Helios. Sin embargo, esos dos le lanzaron miradas extrañas y Asurbanipal llamó. ¿Qué estás haciendo? Ya que deseas huir con tanta desesperación, será mejor que lo hagas ahora. Frunció el ceño. Voy a derrotar a Rider of Black, respondió el caballero. Mi maestro también está en peligro, así que no puedo permitirle que haga lo que quiera. ¿Y tú crees que puedes lograrlo? ¿Tú también has sentido ese poder ahora mismo, y crees que puedes igualarlo? No es cuestión de creer. Galahad era más o menos consciente de lo peligroso que podía ser Neo-Helios a pesar de no haberse enfrentado nunca a él. Eso fue gracias a la información que le transmitió Mau después de la batalla en Londres. Incluso sin ella, sabía qué esperar del emperador loco después de su primer encuentro. En las Azores, luchar contra él en Diana Nemorensis había una experiencia casi mortal. Ciertamente habría sido más fácil si no hubiera tenido que cuidar de su maestro, pero el hecho de que Calígula solo pelearía en un terreno que lo favoreciera probablemente permanecería inalterado. Por lo tanto, incluso si se trataba de un noble fantasma diferente, podía esperar que la batalla fuera igualmente desequilibrada. De hecho, incluso podría haberse debilitado por ser un constructo divino, tal como lo había estado en Diana Nemorensis. Sin embargo, aún así, iba a derrotar al emperador loco. No porque creyera que podía hacerlo, sino porque había decidido que lo haría. Una vez que tenía un objetivo a la vista, lo hacía sin importar cuán ridículas fueran las probabilidades. Así funcionaba el caballero Galahad. Además, esto era algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Dijo Fergus antes de caminar en la misma dirección que el caballero. No te pedí que vinieras. Soy yo quien debería decir eso, ¿sabes? Esta arca pertenece a mi maestro, así que no puedo dejar que alguien la rompa. Y además, todavía no me he cansado de luchar contra oponentes fuertes, así que si vas y mueres por tu cuenta, estaré aún más frustrado. Fergus le guiñó un ojo, pero Galahad realmente no entendía lo que estaba diciendo. Entonces Guerrero miró por encima del hombro a su compañero de equipo. ¿Qué te parece? Mientras matemos al sirviente dentro de esa bañera de gran tamaño, debería estar bien, ¿no? Asurbanipal miró fijamente a Galahad por un momento, pero finalmente ella suspiró y los siguió. Sois demasiado rápidos para hacer alianzas, guerrero, se quejó ella. No, eres demasiado rígido. Él es tan enemigo nuestro como el jinete negro, no lo olvidéis. También me llamarías enemigo, así que realmente no me importa. Fergus se encogió de hombros. Sin embargo, acercarse a Neo-Helios no fue tan sencillo como caminar hasta allí y tocar la puerta.
Las ondas de choque no fueron un gran problema mientras las estuvieran espera Calígula solo le importaba el arca, no quienes estaban a bordo. Sin embargo, eso fue solo hasta que notó su aproximación. Hay bichos zumbando alrededor. La grieta donde estaba atrapado Neo Helios apareció a la vista, pero al mismo tiempo lo que parecía ser una lluvia de jabalinas doradas brotó de ella. No representaban una gran amenaza a pesar de su impresionante número. El trío podía derribarlos fácilmente y, cuando lo hacían o cuando los proyectiles no alcanzaban su objetivo disolvían en el aire. Y si eso parecía demasiado fácil para ser verdad, era porque no había sido más que la primera oleada. Lo siguiente que salió de la fisura fueron llamas doradas. Fergus y Asurbanipal tuvieron que saltar para esquivarlos, pero Galahad no. El caballero solo tuvo que levantar su espada frente a él y el fuego no parecía poder acercarse a él. La espada que estaba usando para reemplazar su noble fantasma perdido era posiblemente más famosa que esta última. Era conocida como la espada del extraño colgante. Y aunque pudo sacar a relucir su verdadero poder en su actual Saint Grab, la espada aún conservaba la propiedad de protegerse del calor y la taumaturgia. Gracias a esto, cerró la distancia con la grieta en un abrir y cerrar de ojos y saltó dentro sin dudarlo. Ahora podía ver el templo flotante debajo, pero solo tuvo tiempo de contemplar por un segundo. Al momento siguiente, fue lanzado violentamente por una fuerza invisible. No se sintió como si hubiera golpeado una barrera de ningún tipo. Por el contrario, fue si lo hubiera golpeado un martillo gigantesco. ¡Alto ahí! Salió volando de la grieta y casi se estrelló contra Fergus antes de aterrizar con fuerza. No me dejó subir a bordo. Eso no debería hacer falta decirlo, Asurbanipal estaba evaluando a Neo Helios desde el borde del acantilado. Con una fortaleza móvil capaz de lanzar una avalancha interminable ataques en todas direcciones, lo más estúpido sería dejar entrar a tus enemigos. Pero Galahad no estaba tan seguro de ello. Considerando la forma en que operaba Calígula, habría pensado que el loco emperador estaba esperando a que entraran. Después de todo estaban arrojando deliberadamente a sus garras. Los ataques provenientes de Neo Helios no eran taumaturgia, ya que de lo contrario no afectarían a Galahad. Se crearon alterando el tejido de la realidad, un poder al que solo ten acceso seres pertenecientes a un plano superior, una autoridad. Tal habilidad probablemente no se limitaba al entorno de la nave, por lo que no tenía sentido que el emperador mantuviera alejados a sus enemigos. De hecho, Galahad recordó que Phaeton contó cómo había engañado a Ravana para que quedara atrapado en el barco. En ese momento, Calígula definitivamente había hecho todo posible para atrapar al rey demonio. Mientras huía y rodeaba arroyos de oro fundido, el caballero intentó pensar en qué podría ser diferente en la situación en la que se encontraba actualmente. Lamentablemente, con muy poco éxito. Galahad no era de los que leían demasiado los pensamientos de su oponente. Simplemente salió a derrotarlo. En su búsqueda del santo hubiera preferido dejarle a Borso o incluso a Percival una incursión tan compleja en la psique humana. Podía intentar comprender a un oponente cuando estaba enfrentándose con armas. En ese momento, se establecía una conexión. Pero aquí no había contacto con Calígula, este último solo los atacaba sin pensar, sin prestarles demasiada atención. Como si realmente no le importaran. Como si no le importara. ¡Ay! Ya veo. Somos bichos. Llegó a su conclusión. ¿Qué estás diciendo en un momento como este? Asurbanipal le lanzó una mirada de fastidio y confusión mientras usaba su cadena para repeler un enjambre de langostas plateadas. Él nos ve como insectos, ni siquiera somos una amenaza para él. La única forma en que nos dejaría entrar sería si tuviera algún interés personal. Ahora que Galahad había esta conexión, una bombilla imaginaria se encendió sobre su cabeza. Y se siente como un hombre que guarda rencor. El caballero no había descubierto del todo, pero había un hecho del que estaba seguro. Existía un vínculo entre él y Calígula, y tal vez ese no fuera un buen recuerdo en la mente del emperador. El jinete negro era un hombre profundamente trastornado y desbordante de sed de sangre. Si tuviera la oportunidad de vengarse de alguien, cedería a la tentación. ¿Qué forma se llevaría a cabo esa venganza? Galahad no lo sabía, pero sabía cómo llevarla a cabo. Rápidamente, se acercó lo más que pudo a la grieta, tras lo cual aumentó su firma espiritual. Sabía que su esencia como espíritu heroico era inusual, por lo que no había forma de Calígula no se diera cuenta de su presencia. Y la reacción del loco emperador no se hizo esperar. En lugar de otra andanada de armas o de fuerza destructiva, lo que surgió de la fisura fue un brazo colosal, tan grande que agarró a Galahad. Solo sobresalía la cabeza del caballero. Galahad miró con calma a los dos sirvientes de blanco y dijo: «Voy a seguir adelante para explorar el área.
No tuvo tiempo de escuchar la respuesta, porque el brazo lo arrastró inmediatamente hacia el agujero. Por un segundo, Galaad vio la oscuridad absoluta que llenaba el interior de Arca. Pero su vista se llenó de oro mientras era arrastrado a través del techo de Neo Helios. Era una sensación muy incómoda. La única forma de describirla era como si lo estuvieran arrastrando a través de un jarabe espeso, excepto que el jarabe estaba hirviendo. El calor era un problema para él, pero el hecho de que no pudiera respirar y que sus fosas nasales estuvieran llenas del olor a plástico quemado lo molestaba moderadamente. No duró mucho. Finalmente, Galaad fue arrojado al interior de Neo Helios. Un interior que no cumplió en lo más mínimo sus expectativas. Teniendo en cuenta el aspecto exterior y el estilo del ataque de Calígula, Galaad habría pensado que el interior era igual o más lujoso. La habitación a la que lo habían invitado no nada de eso. En realidad, ni siquiera era una habitación. No podía ver paredes, suelo ni techo. Todo lo que había eran estrellas. Una infinidad de puntos pálidos flotaban en medio de una oscuridad sin límites. La imagen que inmediatamente vino a la mente del caballero al ver tan hermoso paisaje fue la de un nocturno estrellado. Pero las estrellas no estaban muy por encima de su cabeza, sino que él flotaba entre ellas. Debajo de él, o a su alrededor, había esferas de un tamaño mucho mayor que se movían en un patrón circular alrededor de una bola de fuego chisporroteante. Galaad se encontró frente a un sistema solar en miniatura, y de dentro del sol emergió una figura familiar. El rostro del emperador mostraba menos locura que la última vez que Galaad lo había visto. Y, sin embargo, al mismo tiempo, su locura solo había aumentado. Calígula levantó el brazo hacia el caballero, una palma abierta que rápidamente cerró formando un puño. Lamentable muñeca forjada en divinidad, sea aplastada por un verdadero dios. En otra parte de la ciudad, una pequeña cabeza se asomaba desde una ventana con inquietud. En ese momento, Sris Mantel estaba escondido. O mejor dicho, se quedó en el lugar donde Asurbanipal lo había escondido. Tenía muy poca idea de lo que estaba sucediendo en el arca. Sabía que la facción roja había llegado y, a través de los ojos de su sirviente, había entendido que la facción negra estaba allí. Sin embargo, eso era todo. Estaba aislado de cualquier otra persona en la facción blanca y no tenía la menor idea de cómo estaba evolucionando la situación. Para un niño de su edad, estas circunstancias no podían causar más que miedo y paranoia. Aunque intentara lo mejor que pudiera para tener confianza y confiar en que todo estar bien, sería una convicción que duraría muy poco. Después de todo, el tiempo pasaba muy lentamente, de forma agonizante. No tenía nada que lo distrajera del peligro inminente invisible que podía acechar en cada esquina. De todos modos, estaba demasiado nervioso para hacer algo. Por cierto, no era extraño que alguien en su situación se pusiera nervioso al menor sonido que le pareciera extraño. Y el arca tenía muchos sonidos espeluznantes gracias al viento susurraba y gemía entre los callejones. Había llegado a un punto en el que estaba cansado de tener miedo. Si pudiera calmarse aunque fuera un poco, estaría lo suficientemente exhausto como para quedarse dormido. Desafortunadamente, su inquietud estaba en su punto más alto, por los gritos. Al principio, pensó que se los estaba imaginando, o que el viento le estaba jugando una mala pasada. Pero con el tiempo, se habían vuelto cada vez más característicos, hasta que pudo atribuirlo a la paranoia. Había alguien cerca que lloraba sin parar, estaba seguro de ello. Y a pesar de lo mucho que le asustaba la idea, Sris seguía echando un vistazo afuera a ver si podía localizarlos. Aunque hasta ahora no he tenido suerte. Al final, se preocupó aún más. Parecía que era un niño el que lloraba. No era tan fácil discernirlo, pero esa era la impresión que tenía. Muy bien podría ser alguien de su edad. No idea de cómo otro niño podía haber terminado allí, consideraba que su caso era bastante único, y no podía decidir si debía irse o seguir escondido. Si se trataba de un niño como él, podría estar perdido o incluso herido. Por supuesto, a Sris le resultaba difícil ignorar esa posibilidad. Pero no estaba tan cansado como para olvidar que había estado temblando en sus botas todo el día. Muy bien podría ser una trampa. Su maestro le había hablado de criaturas que podían imitar el habla humana para atraer a gente a la muerte. Y aunque no fuera un monstruo, era igualmente posible que fuera un humano o un sirviente. En última instancia, solo había oído los gritos y, mientras no pudiera su origen, podría ser cualquier cosa. Aún así, podría ser alguien que necesite ayuda urgentemente. Tal vez tenían hambre. Sris llevaba consigo algunas provisiones de agua y comida. No era mucha, pero podía compartirla. O tal vez lo matarían sin siquiera tocarla. Su indecisión le hizo inquietarse.
Tampoco tuvo todo el día para tomar una decisión. Así como antes los gritos se habían acercado, ahora se alejaban. Solo tenía unos segundos para cometer el error de ignorar a alguien o el error de no ignorarlo. Al final, esa sensación de urgencia lo empujó a escuchar a su corazón y a ser valiente. Salió del edificio a paso rápido y buscó de dónde provenían esos gritos. Le costó un poco de carrera, sobre todo por sus piernas cortas, pero al menos era fácil saber en qué dirección ir. Más pronto que tarde, finalmente encontró lo que había estado buscando. Estaba al lado de la esquina. Una punzada de aprensión lo hizo detenerse en el lapso de un segundo. Pero después de tragar con cierta dificultad, se armó de valor y echó un vistazo a su alrededor. Exclamación de cierre e inmediatamente se sintió invadido por la sorpresa. Realmente había alguien allí. Y por el alivio. Tal como había pensado, era un niño. Más precisamente, era una niña rubia. La Dile Basilia le daba la espalda y no lo había escuchado. Zris salió de su escondite y se acercó a ella, pero se sintió incómodo todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había interactuado con alguien de su edad? ¿O mucho menos había conocido a alguien que no conocía? No era muy íntimo con la mayoría de los miembros de la facción blanca, es cierto, pero al menos sabía cómo debía interactuar con ellos la mayor parte del tiempo. Disculpe. ¿Está bien? Mientras se acercaba a ella, anunció su presencia para que no se asustara. ¿Quién sabía lo efectivo que podría ser eso? ¿Está herida? Ella se detuvo en seco y dejó de sollozar, pero aún así no se dio la vuelta para mirarlo a la cara. Sea como fuere, Zris fue quien extendió la mano y la agarró del brazo con todo el cuidado que pudo. Ella no se resistió. Finalmente él pudo mirarle la cara. Era muy parecido a lo que uno podría esperar. Ojos rojos y mejillas húmedas. Sin embargo, describir el efecto que el verla así tuvo en él era un poco difícil. Zris no solo había pocas interacciones con otras personas últimamente, sino que no podía fingir que tenía mucha experiencia interactuando con el sexo opuesto. Tal vez ver a alguien que parecía perfectamente inofensivo, en un momento como este, finalmente le permitió disipar su tensión acumulada. En cualquier caso, olvidó por un momento que estaba en medio de un conflicto y que había maestros y sirvientes deambulando por ahí. Todo lo que podía sentir en ese momento era timidez. Si no fuera por eso, seguramente habría sentido que algo andaba mal. Incluso ahora que podían verse cara a cara, la Dile no lo miraba. Sus ojos miraban fijamente en su dirección, pero no a él. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y no decía nada. Decidió que era por la conmoción y el miedo que había pasado. Cuando bajó la mirada hacia el brazo que sostenía y, de paso, hacia su mano, vio sus sellos de comando. En realidad era una revelación. Había pocas razones por las que alguien como ella pudiera estar allí. Y así, aunque no estaba del todo a gusto, bajó la guardia. ¿Hay un lugar donde podemos estar seguros? Vamos, no quería sentir que la arrastraba contra su voluntad, pero la Dile seguía sin responder. Por eso la arrastró hacia su escondite designado. Tirar no era del todo correcto, ya que se oponía. Al contrario, lo seguía en silencio. Y como también había dejado de llorar, Zris se sintió reconfortado al pensar que había tomado la decisión correcta. ¿Dónde está tu sirviente? Aún intentó hacerle un par de preguntas por el camino. Están cerca. Los perdiste. Desafortunadamente, todavía no había nada más que un silencio inexpresivo. Bueno, una vez que hubiera comido algo y bebido un poco, definitivamente podría calmarse. Con esa convicción en mente, regresó al edificio en cuestión, aunque al final nunca lo lograron. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Antes de que pudieran llegar a su escondite, encontraron a alguien que se interponía en su camino. Bueno, no solo una persona en realidad. Eran nada menos que 5, todos con caras que Zris nunca había visto antes. Zris podía decir que al menos 2 de ellos eran sirviente, otros tenían que ser humanos. Eso ya era aterrador por sí solo, pero entonces el niño notó un objeto negro en la mano del hombre que se había dirigido a él. Era una pistola. «Andas por ahí sin tus sirvientes y además estás armando un escándalo», dijo Alexander Lendrick. ¿Tienes idea de lo que sucede a tu alrededor? De hecho, Zris debería haberlo comprendido mucho antes. Si la Dile había hablado lo suficientemente alto para que él la oyera, entonces cualquiera que estuviera en los alrededores también podría encontrarla. La mirada en los ojos de Alexander era dura y no inspiraba más que pensamientos terribles al niño. Zris quería negar todo lo que ese hombre decía. De hecho, quería negar tener algo que ver con esa situación. No somos, eso no es verdad. Sin embargo, no podía alinear las palabras apropiadamente.
Ni se te ocurra fingir que no eres un maestro, replicó Alexander con dureza. Conozco a esa chica de allí, es la heredera de Basilia y una maestra del rojo. Pero nunca te había antes. Eso solo puede significar que perteneces a la facción blanca. ... ¿Estoy equivocado? Un escalofrío terrible recorrió todo el cuerpo de Jris. No sabía por qué aquel hombre lo miraba con esa mirada, solo sentía que estaba en peligro. En su pánico, no podía pensar en ninguna salida. Su instinto de supervivencia le decía que huyera, pero estaba congelado en el lugar. Y como no podía hacer nada por sí solo, sus pensamientos se dirigieron a quien podría ayudarlo. La Dilee estaba tan indefensa como él. Iván seguramente podría ayudarlo, pero Jris no tenía forma de llamarlo. Eso dejó solo a una persona. Pero antes de que el niño pudiera intentar usar un sello de comando, Alexander chasqueó los dedos y una de las personas que estaban detrás de él desapareció. ¿A dónde? Eso fue fácil. Jris de repente ya no podía sentir el brazo de la Dilee en su mano. Cuando miró hacia atrás, ella simplemente había desaparecido. Y cuando se volvió hacia Alexander, allí ella en los brazos de Fuma. La Dilee no estaba luchando. No estaba reaccionando en absoluto. El shinobi la dejó en el suelo sin violencia, pero Alexander puso su mano sobre su hombro con intenciones inequívocas. Ni se te ocurra llamar a tu sirviente, dijo mientras miraba a Jris a los ojos. Por tu seguridad, y especialmente por la de ella, no quieres que haya un conflicto aquí. ¿Quién decir lo que haré si no estoy contento? Exclamación de cierre. Jris estaba perdido. Había salido simplemente porque quería ayudar a la Dilee, así que ¿por qué se había convertido en una situación de rehenes? ¿Era culpa suya? No sabía qué hacer. Lo único que era lo que no podía hacer. Tal como Alexander había exigido, no llamó a Asurbanipal. Pero ¿y luego qué? Al final, quien reaccionó ante este giro de los acontecimientos no fue el niño pequeño, sino alguien del lado de Alexander. Un hombre de mediana edad que parecía estar sufriendo habló con voz tensa. Niño, ¿qué estás haciendo? Bruno no se dirigía a ninguno de los niños presentes. Estaba hablando con su líder. Hago lo que tengo que hacer, respondió Alexander. Tengo mi propia cuota de responsabilidades aquí, así que tengo que tomarme las cosas en serio. Y en eso me va a ayudar es chico. Jris quería decir algo como yo, pero no pudo pronunciar la palabra y simplemente señaló su propia cara. Es muy sencillo, no te preocupes. Sin embargo, el tono de Alexander no resultaba reconfortante. Voy a hacerte preguntas y tú las vas a responder. ¿Por qué? Yo hago las preguntas, no tú. Tú solo respóndelas. No había lugar para el compromiso. Primero, ¿eres realmente un maestro del blanco? Jris asintió. Bien. Ahora, ¿cuál es tu relación con Iván Pedilefei? Exclamación de cierre. Ahora empezaba a entender. La mención del nombre de su mentor le dio una idea de cuál era la motivación de Alexander. El niño no era ajeno a eso, sabía que Ruler había pedido cabeza de Iván. ¿Pero qué significaba eso para Jris? Incluso si entendía lo que estaba pasando, ¿qué estaba en condiciones de hacer? Él es mi maestro, admitió. ¿Qué te ha estado enseñando? Magia. ¿Eres de una línea de magos? Jris negó con la cabeza. ¿Un civil, ¿Y entonces cómo es que él te está enseñando? Nos conocimos, por casualidad. ¿Tienes familia? Sí. Esa era una pregunta que el niño no esperaba. ¿Y saben que estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Ante eso, no pudo decir nada. Sintió la culpa mordiéndole el corazón. Así que básicamente te secuestró, añadió Alexander. Eso no es verdad. El señor Pedilefei jamás haría eso. Por un breve instante, Jris olvidó su miedo para corregir aquella injusticia. Yo soy quien decidió. Eso dices. ¿Sabes lo que significa tener la ilusión de una elección, muchacho? Bueno, en realidad no me importa de ninguna manera. La mirada en los ojos de Alexander se hendió aún más. Pero parece que tienes una buena opinión de él, ¿no? ¿Tanto confías en él? Jris asintió, con más vigor que antes. Tal vez no hayas sido tan mala elección, suspiró el hombre. Ahora bien, dime, ¿cuál es la debilidad de Iván Pedilefei? Exclamación de cierre. Ahí estaba. Jris había esperado que una pregunta como esa surgiera en algún momento. A Alexander solo le importaba que fuera un maestro de Uite. Le estaba pidiendo que traicionara a su mentor. Desafortunadamente para él, había elegido el objetivo equivocado para el interrogatorio. No lo sé, intentó sostener la mirada de Alexander. No sé nada sobre sus poderes. No sé dónde está.
No puedo decirte cómo encontrarlo. ¿Crees que puedes mentirme tan descaradamente a la cara? Pero esas palabras cayeron en oídos sordos. Sabes, no tengo ningún apego personal a esta chica, ni a ti. Ni si necesito esa información a toda costa. Si algo te sucede antes de que pueda obtenerla, bueno, será una lástima. Pero... Zris sintió un sudor frío en su rostro. La expresión de Alexander indicaba que no estaba bromeando y que realmente se estaba poniendo furioso. Realmente no sé. No sé nada. ¿De verdad crees que puedes cantar esa melodía después de admitir lo cercana que eres a él? Puedes llorar todo lo que quieras, no me importa. Me responderás. Eso fue demasiado injusto. ¿Qué se suponía que debía hacer Zris? Había dicho la verdad con toda sinceridad, pero a ese hombre no le importaba. Y ahora este último podía decidir en cualquier momento que había tenido suficiente. Y una vez que eso sucediera, ¿de quién era la culpa? Era del niño, ya que de él dependía el destino de la Dile Basilia. Pero todo lo que podía hacer era de verdad, sin importarle si la creerían o no. En realidad, su resolución era tan débil como el papel. Alexander lo miraba en silencio, agobiándolo. Y todo lo que Zris pudo hacer en respuesta fue gemir las mismas palabras una otra vez, y llorar. Derramó lágrimas, no por la presión, sino por lo injusto que era todo. Finalmente, Alexander suspiró. Bueno, ya me lo imaginaba. Su expresión se relajó un poco, aunque todavía estaba de mal humor. No hay forma de que un mago comparta sus debilidades con su aprendiz, especialmente con un niño como tú. Supongo que eso se aplica incluso a locos como él. ¿Qué? A Zris le llevó más tiempo del que debía entender que Alexander había estado jugando con él, amenazándolo y presionándolo por algo que sabía que Zris no podía tener. Eso era más injusto. La ira y el odio comenzaron a estallar dentro del pequeño por este trato y la condescendencia de Alexander. Quería expresarlo con palabras, incluso si eso significaba insultar a ese hombre en voz alta, pero no lo necesitaba. Esos sentimientos debían haberse reflejado bastante bien en su rostro. No es que a Alexander le importara. Reanudó su interrogatorio. Aunque no sepas nada al respecto, no significa que no pueda ser útil. Darle a Pedilefei lo que se merece puede esperar. Lo que quiero es aprender más sobre este lugar. Como quien lo hizo, tiene que haber algo especial en él. Algo con lo que no querría que nadie se metiera. Por supuesto, no tienes idea de qué podría ser, ¿verdad? Zris solo le devolvió la mirada con el ceño fruncido. Pero tú eres un residente del arca que tanto le gusta, así que hay cosas que debes saber. Por ejemplo, ¿algún secreto? ¿Algún mecanismo oculto? No sé. ¿En serio? ¿Entonces tampoco sabes qué hay dentro? Alexander golpeó el suelo con el pie. ¿O alguna forma de entrar? Exclamación de cierre. Zris casi se quedó sin aliento, porque a diferencia de antes, ese no era un tema del que fuera completamente ignorante. Después de todo, ¿no tenía un mapa hecho por el propio de ese lugar? No era como si Zris pudiera encontrar la entrada a las entrañas del arca solo de memoria, pero con el mapa la historia era diferente. Y resultó que tenía ese mismo mapa consigo. No solo era algo importante para él, sino que también era una herramienta que podía resultarle útil cuando tuviera que arreglárselas en un momento como aquel. Y Alejandro no dejó de captar ese cambio en la expresión del niño. Así que sí sabes algo después de todo. Zris dudó, pero ya era demasiado tarde. Si Alexander estaba convencido, no lo dejaría escapar sin revelar la verdad. Aún así, su corazón le decía que lo negara con todas sus fuerzas para convencer a ese hombre sin corazón. No podía traicionar la confianza de Iván. Sin embargo, al mismo tiempo, una idea brotó en su mente. Al final, le contó a Alejandro sobre el mapa. ¿Un mapa detallado? Alexander no pudo ocultar su sorpresa. Ni su interés. Es un poco confuso, pero si sigues el camino dibujado, puedes entrar a la nave. Si tienes algo así contigo, dámelo. Y como era de esperar, Alejandro le tendió la mano. Eso era lo que Zris había estado esperando. El mapa no era lo único que tenía consigo. Puede que no fuera mucho, pero sí tenía algún tipo de defensa personal. Un familiar que había creado tras la muerte prematura del zar Pushka. Era igual de pequeño y, por lo tanto, de disimular, y podía eliminarlo rápidamente. Tenía la forma de una araña relativamente grande y había recibido el nombre de Sergei Eisenstein. No era muy impresionante como incluso si Zris lo hubiera hecho más grande, carecía de la experiencia necesaria para hacer un familiar realmente fuerte. Pero su mordedura podía inyectar un veneno paralizante, incluso matar a criaturas más pequeñas.
Para poder darle el mapa a Alexander, tendría que acercarse. Alexander no tenía motivos para sospechar nada de él. Cuando Driss estuviera lo suficientemente cerca, haría que se atacara y, mientras Alexander estuviera incapacitado, agarraría a Ladile y saldría corriendo. Era un plan audaz y también terriblemente peligroso. Había otras 4 personas allí, incluidos 2 sirvientes. Pero, simplemente, Driss no estaba pensando con claridad. Estaba el resentimiento por haber sido manipulado por Alexander, por supuesto. Y este último, hacer amenazas exageradas, le había dado al niño una pequeña sensación de seguridad. Tal vez no los atacaría de verdad. Si la situación empeoraba y no lograban escapar, convocaría a Asurbanipal. Driss sacó el mapa mientras temblaba sin hacer daño. Sin embargo, no estaba actuando. A pesar del coraje que había reunido, seguía siendo un plan estresante. Mientras sacaba simple hoja de papel con un plano del arca dibujado a mano, también preparó a Sergei. Nunca había hecho algo así antes, así que, incluso cuando empezó a caminar hacia Alexander, no sabía si había hecho algo bien. La mejor manera de no ponerse ansioso era no pensar demasiado en ello. Así ayudaba la adrenalina. ¿Es realmente un mapa? Alexander lo vio de reojo mientras aún estaba en la mano de Driss. Bajó la guardia. Ahora era el momento. Antes de que Alexander pudiera agarrar el mapa, Driss liberó a Sergei. El familiar araña saltó al brazo de Alexander y se arrastró ágilmente hasta su cuello. ¿Qué? Alexander se estremeció y retrocedió. Aprovechando esta oportunidad, Driss prosiguió con su plan. Agarró la mano de Ladile y se dio la vuelta sin mirar atrás. Al igual que antes, la niña no opuso resistencia, aunque costaba seguir su ritmo de carrera. «Aléjate de ella». Escuchó a Alexander gritar detrás de ellos, pero por supuesto no iba a escuchar eso. Sin embargo, ese fue el error de Driss. Como tenía tan poca oportunidad de escapar, el niño huyó antes de poder presenciar el trabajo de su familiar. La verdad era que Sergei no había mordido a Alexander en absoluto. Fuma había agarrado y aplastado a la araña antes de que pudiera hacerle daño. Y eso era algo en lo que Alexander confiaba plenamente en su sirviente. Entonces, ¿por qué había reaccionado de la forma en que lo había hecho? Cuando Alexander se estremeció, no le prestó atención a la araña, si es que alguna vez la había notado. En cambio, miró su mano. La misma mano con la que había sujetado a la fue una coincidencia y Driss había estado demasiado ocupado como para preocuparse por ese detalle. Sin embargo, si hubiera mirado mejor a Ladile, tal vez habría notado la SA en su hombro. Cuando Alejandro le gritó que se alejara, no era una amenaza. Quería advertirle. De repente, Ladile se detuvo y, al segundo siguiente, Driss fue levantado del suelo. Con una fuerza prodigiosa que no habría esperado de su pequeño cuerpo, la niña lo arrojó al el dolor se extendió por todo su cuerpo y se quedó sin aire en los pulmones. Pero aún mayor que el dolor era su confusión. No entendía qué había sucedido. Cuando abrió los ojos y la miró, su confusión fue reemplazada por horror. Pensándolo bien, había asumido desde el principio que Ladile era su amiga, por falta de una palabra mejor. Después de todo, había salido de su escondite específicamente para ayudarla, e incluso había corrido grandes riesgos para salvarla de Alexander. A Driss nunca se le había ocurrido que, dado que la niña nunca le había dicho nada ni siquiera lo había mirado, era como si él no existiera para ella. Bueno, ahora ella lo estaba mirando de verdad. Sus ojos brillaban con una chispa de miedo, la mirada de alguien que había identificado a un enemigo. Había espinas que brotaban de su cuerpo y atravesaban su ropa. Al principio pensó que estaban hechas de metal, pero ese blanco pálido mortal era más característico de los huesos. Y finalmente, estaba su boca. Su encantador rostro estaba dividido en dos, unas fauces de pesadillas salpicadas de dientes largos y afilados. Fue tan absurdo y repentino que, al principio, Driss no la reconoció. Se preguntó a dónde se había ido Ladile y quién era ese monstruo que ocupaba su lugar. Cuando las piezas empezaron a encajar en su cabeza, Ladile abrió la boca de par en par y se abalanzó sobre él. No te quedes ahí, muévete. La ayuda llegó del lugar más inesperado. Alexander se abalanzó y se agachó junto a Driss para protegerlo. Los dientes de Ladile se hundieron en el brazo del hombre en lugar de objetivo previsto. Pero lejos de apartarse, se dobló y comenzó a masticarlo furiosamente, convirtiéndolo en un desastre de carne y sangre desgarradas. Asesino. Con la voz entrecortada por el dolor, Alexander llamó a su sirviente. Con el otro brazo, atrajo a Driss hacia sí. Sin embargo, Fuma no había esperado su orden. Ya había agarrado a la niña por las caderas y había intentado separarla de su amo. Hubo cierta vacilación en ello, ya que Alace estaba dañando aún más el brazo de Alexander,
Pero no se podía evitar ya que la Dile se estaba volviendo más salvaje a cada segundo. Para entonces, estaba aullando como una criatura salvaje y luchando como una también. Pero poco después, otro rugido se mezcló, un estruendo bajó al principio, que rápidamente se volvió más fuerte que la Dile. ¿Qué le estás haciendo a Lily? Alexander maldijo en voz baja y reaccionó rápidamente. Arrastrando a Gris con él, se alejó apresuradamente. Un segundo después, un pescador realizó un aterrizaje impactante justo al lado de Fuma y la Dile. Honestamente, Maui esperaba encontrar a la Dile muy rápido. Después de todo, con la brújula humana conocida como Laurent, solo era cuestión de alcanzarla. ¿Y qué tan lejos llevarla esas patitas en tanto tiempo? Al final resultó que muy lejos. Maui había terminado cruzando la mitad del arca en busca de su pequeña maestra. El hecho de que la pequeña no respondiera cuando sus dos amigas la llamaron en voz alta no a localizarla. Había existido el temor de pasar justo al lado de ella y no verla. Durante su viaje, Maui pudo notar que las cosas empezaban a cambiar en el campo de batalla. ¿O fue solo su instinto? Había algo extraño flotando en el aire y parecía un presagio de desastre. Allí arriba, en el arca, se sentía el olor del mar y la brisa fría que le resultaba familiar, pero no había pájaro volando por allí. No era tan supersticiosa como para permitir que esa sensación la acosara hasta el punto de hacerla entrar en pánico, pero tampoco era tan tonta como para ignorar instinto. Tenía que encontrar a la Dile rápidamente y mantenerla a salvo. Afortunadamente, no se trataba de una búsqueda inútil y era solo cuestión de tiempo. Laurent dijo que sintió que la Dile estaba cerca. Después de eso, Maui escuchó gritos. No de dolor o angustia. Gritos de batalla como los que se escuchan en una pelea acalorada. Pero incluso si era muy inusual, no había forma de que el pescador no reconociera la voz del pequeño maestro. ¿Qué circunstancias podrían llevar a la Dile a lanzar tales gritos? En lugar de imaginarlo, Maui se apresuró y corrió hacia el origen del ruido. Lo que vio al llegar no necesita ser descrito. Sin embargo, la falta de contexto distorsionó tanto su perspectiva que lo que vio fue diferente. Distinguió la pequeña silueta de la Dile atrapada en las garras de un asesino envuelto en sombras y, al acercarse, vio la sangre en la ropa de la niña. A partir de ahí, su cerebro dejó de pensar, habiendo llegado a la concovia. ¿Qué le estás haciendo a Lily? Con un aullido de ira, Maui clavó los pies en el suelo junto al supuesto agresor. Todo lo que no fuera lo que tenía delante de los ojos, bien podría no haber estado allí. Y finalmente, esperar ninguna excusa o explicación, golpeó con el puño a Fuma con todas sus fuerzas. El puro impacto obligó al shinobi a soltar a su víctima y salió volando como un muñeco trapo. Maui soltó a Laurent, a quien había llevado en brazos hasta entonces, y se inclinó hacia adelante justo a tiempo para atrapar a la Dile. El hecho de haber encontrado finalmente a Pequeña y tenerla en sus manos, todavía cálida por la vida, tranquilizó a Maui por un instante. De hecho, la reconfortó tanto que no se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo a cuerpo de la Dile. Pero pensar en el peligro en el que acababa de encontrarla encendió la ira de la pescadora una vez más. Y no tardó mucho en encontrar al culpable. Al mirar entre la multitud que se había reunido frente a ella, reconoció al maestro de Kyu. A partir de ahí, fue fácil adivinar quiénes esas personas. Cuando sus ojos se posaron en Alexander, también lo reconoció como el maestro del sirviente que acababa de maltratar a la Dile. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Maui hizo crujir todos los huesos de sus nudillos y su cuello. Dio un paso hacia el líder de la facción negra con una rabia apenas con. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para atacar a niños? Eso es una calumnia. Alexander intentó mantener la compostura, lo que no era tarea fácil cuando una fuerza de la naturaleza se dirigía hacia él. No he atacado a nadie aquí. A contrario, encontré a la pequeña heredera Basilia sola con alguien de la facción blanca y la rescaté. Somos aliados después de todo. No abras la boca si lo único que sale es mierda. Maui apretó los dientes con tanta fuerza que le marcaron las venas alrededor de las sienes y la frente. ¿Crees que soy tonto lo mucho que te importaba esa alianza cuando no te presentaste para hacer tu parte? Que era demasiado peligroso para unos cobardes, así que solo viniste cuando ya tenía un punto de apoyo aquí. Alexander no replicó. Por la expresión preocupada que puso, ella debió haber tocado una fibra sensible. Bueno, supongo que es demasiado tarde para preocuparme por eso. Sin embargo, no importa el caso, no planeo pelear contigo aquí. Ya has dejado a mi sirviente en el suelo. Habría sido generoso llamarlo pelea. Tal como había dicho, Assassin estaba luchando por ponerse de pie después del golpe que había recibido.
Aparte de los shinobi, solo había un de humanos y un sirviente tan débil que podía pasar desapercibido. Si Maui seguía adelante con sus emociones, sería una masacre unilateral. Sin embargo, eso no significaba que sintiera alguna simpatía por ellos. ¿Y tú creías que te dejaría escapar cuando te fuera conveniente? Para entonces, ella ya estaba de pie frente a Alexander. El niño que estaba a su lado estaba paralizado de eterno, voy a dejarte ir con solo unos cuantos huesos rotos. Vas a aprender a llorar y a suplicar por tu vida. Por eso no soporto a la gente irracional, suspiró Alexander, aunque le salió un extraño traqueteo. Más que a mí, a quien deberías domar es a tu maestro, ¿lo sabías? Interrogación de cierre. Maui no tuvo tiempo de preguntar qué quería decir. Los mismos gritos que había oído antes, los gritos salvajes de la Dile, resonaron de nuevo. En la cabeza de la pescadora, eso significaba que la niña estaba en peligro, de ahí su confusión. Sin embargo, cuando Maui se dio la vuelta y miró a sus dos amos, lo absurdo de esa visión la dejó en blanco. Mientras ella había estado ocupada canalizando su ira hacia Alexander, Laurent había estado cuidando a la Dile. Debía sentirse tan aliviado como ella, especialmente porque se supo que él era quien debía cuidarla. Pero cuando Maui los miró de nuevo, no vio una reunión entre lágrimas entre el amo y el mayordomo. Todo lo que vio fue el color carmesí. Laurent estaba agachado frente a la Dile, aparentemente en un abrazo. Pero la niña no lo estaba abrazando. Estaba hundiendo sus dientes en su cuello y sus dedos en su brazo. En todas partes donde lo tocaba, se extendía un tono rojo. Milady. En cuanto a Laurent, estaba en un estupor. Estaba demasiado sorprendido como para reaccionar o contraatacar. Esto contrastaba con la Dile, que lo mordía con energía. Sin embargo, alguien tenía que reaccionar. Maui dejó preocuparse por Alexander y la facción negra por completo y corrió hacia sus maestros. Pero cuando agarró a la Dile y quiso alejarla de Laurent, la niña se resistió con todas sus fuerzas. Era peor que intentar quitarle una sanguijuela, porque en este caso específico Maui también tenía que cuidarse de la sanguijuela. Lily, cálmate. Lily. De todos modos, no se desharía de Laurent sin usar la fuerza, en cuyo caso el daño sería aún mayor. Laurent ya estaba débil, no podía permitirse el lujo de ser atacado hasta ese, y aunque Maui estaba naturalmente preocupada por él, tampoco quería que esa niña despertara y descubriera que había matado a su amigo. Pero aparte de llevársela, no había muchas opciones. Maui debería dejarla inconsciente. La mejor manera de calmarla podría ser dejarla dormir un poco. Pero esta pescadora no confiar en su propia fuerza para no lastimar a la Dile, e incluso así, no podía imaginarse ponerle una mano encima. En ese caso, quedaba una solución. Maui todavía no entendía qué estaba pasando ni por qué la Dile actuaba de esa manera, pero había una cosa que sabía con certeza. Maui no correría ningún peligro incluso si la Dile se lanzara con todas sus fuerzas contra ella. La mejor manera de sacarla de encima de Laurent sin que se convirtiera en una pelea era a que la niña cambiara de objetivo. ¿Pero cómo lograría eso? Ja. Como la niña estaba actuando de forma salvaje, era natural que hiciera lo mismo para llamar su atención. Por esa razón, Maui mordió la nuca de la Dile. Fue una mordedura muy inofensiva, por supuesto, todo lo que quería era obtener una reacción exagerada de ella. Estaba funcionando al menos un poco. Espinas óseas emergieron alrededor de su cuello defenderse de Maui, pero este último simplemente las ignoró. Fingió morderse un poco el cuello para despertar un poco la sensación de peligro de la Dile. Esta vez, funcionó demasiado bien. La Dile soltó a Laurent por sí sola y procedió a saltar sobre Maui con un vigor que nunca antes había mostrado. Era como un glotón, usando su pequeño cuerpo a su favor para moverse y atacar furiosamente. En ese momento, Maui notó que no solo sus dientes se habían vuelto terriblemente afilados, sino que sus manos también se habían transformado y le crecieron garras y pelo, e incluso almohadillas de gato. Aún así, ni los golpes ni las mordidas lograron penetrar la piel de Maui, por lo que solo fue cuestión de calmarla. Lo cual resultó ser una dura prueba porque la niña simplemente no quería quedarse quieta. Subió y bajó por el cuerpo del pescador, mordiendo todo lo que pudo y negándose a que la atraparan. Era un milagro que tuviera la energía suficiente para lograrlo. Solo era cuestión de torcerse y girar su cuerpo para Maui, y finalmente logró agarrar a la pequeña niña salvaje y mantenerla en un lugar. No importaba cuánto luchara la Dile, no podía escapar de la del pescador. Tranquila, Lily. Ya está todo bien. Mientras se retorcía en sus brazos, Maui le susurró al oído. Ya no hay peligro. Estoy aquí contigo. ¿Esas palabras le llegaron?
Su pequeño maestro estaba tan frenético que quizá no podía oír nada. Soy yo. ¿No me reconoces? Suplicó Maui. Lo siento, llego tan tarde. Pero ya estoy aquí. Vinimos a buscarte con Laurent, así que todo está bien. Todo va a estar bien. No podía decir cuánto tiempo pasó así. Poco a poco, sus palabras parecieron tener efecto. La Dilee luchaba con menos energía y, finalmente, dejó de moverse. Sin embargo, cuando aflojó su agarre, la Dilee se sacudió violentamente. Me duele. Se lamentó con un hilo de voz. Me duele, ayúdame, Ikk, me duele. Maui sostuvo a su maestra frente a ella y finalmente le echó un buen vistazo a la cara. Estaba mojada de sangre y lágrimas, sus ojos estaban llenos de dolor. No estaba herida en ninguna parte, pero era fácil adivinar que podía ser tan doloroso. Las protuberancias y mutaciones que tenía por todo el cuerpo no habían desaparecido. No estaban hechas para un cuerpo humano, y mucho menos para un niño frágil. También era probable que fuera la primera vez que hacía algo así. Estaba pagando el precio de pasarse de la raya, en respuesta a su dolor. No llores, dijo Maui con firmeza. No era el momento de dejarse llevar por las emociones. Lily, tienes que concentrarte. Por favor, cálmate y escucha lo que te digo. Maui no tenía idea de cómo funcionaba la habilidad de su maestro. Sin embargo, era claramente un método de cambio de forma. Maui no lo conocía, aunque probablemente no fue misma técnica. Había algo universal en cambiar de forma y de cuerpo. No importaba qué método se usara para llegar a un punto B, siempre era el mismo para regresar al punto A. Si estaba equivocada y no era culpa de la Dilee, no sabría qué hacer. Pero si su presentimiento era correcto, entonces había algo que podía enseñarle. Piensa en tu cuerpo. Tu cuerpo normal y corriente. Recuerda cómo te sientes. Era una tarea difícil para alguien tan joven, pero nunca sería fácil hasta que lo hiciera primero. Que te estás mirando en un espejo. Si puedes hacer eso, entonces tienes que desear estar de nuevo dentro de ese cuerpo. Tienes que desearlo con muchas ganas. Me duele, no puedo, la Dilee temblaba de dolor. Puedes hacerlo. Ignora el dolor. En tu cuerpo normal no hay dolor, la animó Maui lo mejor que pudo. Estoy aquí, así que no tienes por qué tener miedo. Solo concéntrate. Cuesto termine, volveremos a estar juntos como antes, los tres. Pero lo cierto era que Maui no podía hacer nada más por ella, solo darle un empujoncito. La única que podía salvar a la Dilee en ese momento era ella misma. Por eso Maui decidió, siendo estricta como lo haría una maestra, si solo acompañaba a esa niña con amabilidad, no encontraría el coraje. Y la Dilee dio su mejor esfuerzo. Los primeros en desaparecer fueron los huesos que sobresalían. Debían ser los que más dolor le causaban y eran una rareza para cualquier ser vivo. Probablemente le resultó más deshacerse de lo que no existía en su cuerpo normal. Por otro lado, las partes del cuerpo modificadas eran una cuestión de recordar la sensación de un cuerpo humano. Podría ser problema si el cambiaformas se confundía, pero ese era un problema al que se enfrentaban aquellos que habían pasado demasiado tiempo transformados. Era la primera vez por lo que el recuerdo de ser un humano normal era fuerte. Las grandes garras felinas se encogieron y su pelaje desapareció, dejando lugar a 5 dedos cortos y delgados. Sus dientes crecidos perdieron su filo y disminuyeron de tamaño hasta que todos pudieron caber en su boca. Finalmente, Maui volvió a mirar a la misma la Dilee que conocía y amaba. Pero había una parte que nunca podría volver a ser como antes. La pequeña niña pasó los brazos alrededor de su sirviente y la abrazó con la misma fuerza. Su rostro estaba enterrado contra el pecho de Maui mientras lloraba todas las lágrimas de su cuerpo. Todo está bien ahora. Has sido valiente. Maui le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Todos se habían ido, estaba completamente sola y. No me dejes atrás, solo quiero estar contigo y con Laurent para siempre. Eso, no es posible. Oír la voz de Laurent de repente le recordó a Maui que estaba allí. ¿Qué estás diciendo, esclavo? Oye. También había olvidado el lamentable estado en el que se encontraba. Quería preguntarle sobre lo que acababa de decir, pero cuando lo miró, Laurent tenía los ojos vacíos y está pálido como un fantasma. El pescador había estado tan preocupado por la emergencia de la Dilee que su otro maestro había encontrado tiempo para perder el conocimiento por la pérdida de sangre. ¡Ánimo! No quiero tener que lidiar con 2 crisis seguidas. No hace falta decir que Alexander y su grupo no habían perdido ni un segundo para escapar mientras Maui tenía que lidiar con su maestro.
Sin embargo, en el proceso, Alexander también había traído a Jris con él y llevaba al niño sobre su hombro. Esto no hizo feliz a Jris en lo más mínimo, pero los eventos que acababan de suceder habían sido tan agotados que no lo expresó. El grupo no avanzaba muy rápido por culpa de Bruno, que necesitaba apoyo para caminar correctamente. Sin embargo, una vez que habían puesto cierta distancia con respecto al donde se habían encontrado con Maui, Alexander soltó a Jris. Deberías esconderte en algún lugar durante el resto del día. Si alguien más te encuentra, puede que no sea tan generoso como yo. Alexander le dio la espalda y se alejó. Los deben comportarse como niños y mantenerse al margen de lo que está más allá de sus posibilidades. Esa parte, sin embargo, hizo que Jris sintiera ganas de hablar. N no está fuera de mi alcance. Puedo lidiar con ello como cualquier adulto. Dijo mientras ponía los puños en las caderas e inflaba el pecho. Decidí estar aquí, así que no me trates como a un niño. Como si fuera así. ¿A quién crees que estás engañando? Todos hemos sido niños alguna vez. Los niños toman decisiones estúpidas. Y no es tan fácil dejar de serlo. Entonces, Alexander miró por encima del hombro y le mostró un papel a Jris. De todos modos, gracias por esto. Jris metió la mano en sus bolsillos, pero no pudo encontrar el mapa. Lo tenía en la mano cuando intentó huir con la Dile, pero no se dio cuenta de que Alexander se lo había arrebatado mientras se lo llevaba. Hasta luego, muchacho. Será mejor que te cuides, creo que realmente no tienes idea de en qué te has metido. Y Jris solo podía verlos alejarse impotente. Probablemente debería estar feliz de que, después de todo lo que había sucedido hasta ahora, pudiera salirse con la suya. Sin embargo, todo en lo que podía pensar era que no había logrado nada. Al final, solo se habían burlado de él. No soy inútil. Diciendo palabras en las que solo él creía, apretó los puños.